Estás escuchando Pasión por las gafas, un programa para los enamorados de las gafas y de la visión. Para mí el episodio de hoy es muy especial porque vamos a juntar dos mundos que me apasionan y que estoy segura que deben ir siempre de la mano: la moda y la sostenibilidad. Para hablar de moda sostenible, en este episodio de Pasión por las gafas me acompaña Mariola Marcet. Ella es una persona con la que tengo una estrecha vinculación, ya que participó en la creación de Mi Óptica de Valencia hace unos años como colaboradora en el estudio de Carmen Baselga. Pero ante todo, Mariola es una persona muy unida al mundo de la sostenibilidad en el mundo de la moda. Ella es fundadora de Upcycling, un servicio que se ayuda de la tecnología para luchar por una industria textil responsable y concienciar en un consumo sostenible. Con ella me gustaría hablar de la tendencia hacia el consumo responsable en el mundo de la moda y de las alternativas que tenemos para conseguirlo. Seguro que Mariola nos va a contar un montón de cosas que nos ayuden a ser consumidores más responsables y satisfechos. Bienvenida, Mariola, a nuestro programa. Hola, Asun. Muchas gracias por invitarme, que ya sabes que me encanta venir aquí a tu óptica y sobre todo para hablar de algo que conozco también y que hemos hablado tantas veces y que nos inquieta a ambas junto con la creatividad. Nos inquieta y además siempre estamos pensando nuevos proyectos. Unos salen y otros no, pero yo creo que a la larga van a salir todos. Sí, ¿A que sí? Sí. Bueno, hoy eres tú la importante. Necesito que me cuentes un poco, que nos cuentes a los oyentes cómo nace Upcycling y tus otros proyectos, todos los que están dedicados un poco a este tema. Bueno, pues a mí es que siempre me ha gustado mucho la moda. Y un día estaba enfrente del armario y tenía el armario lleno de ropa y no sabía qué ponerme, que es una cosa que creo que nos ha pasado a mucha gente. Y entonces pensé, seguro que esto le pasa a muchísima gente, tener el armario lleno y no saber qué ponerte por la cantidad de ropa que tenemos. Y entonces a partir de ahí creé De Armario a Armario, que es una pop-up de intercambio de ropa. Llevas ropa que ya no te pones, se cambia por puntos y con esos puntos te puedes llevar otras prendas. De esa manera, pues llevas prendas que están bien, que ya no te pones y te has cansado de tenerlas, y te llevas otras que sí que les vas a dar uso. Y así pues también es una manera de lo que se ha hecho toda la vida, de cambiarse ropa, pero al participar más gente, pues también hay más diversidad. ¿Y fue en ese momento cuando te vino la bombilla de ropa sostenible, por ejemplo? Sí, no sabía, en mi casa siempre se ha reciclado mucho, también soy la pequeña, he llevado ropa de mis primos, de mi hermano, era una cosa normal. Y a partir de ahí pues empecé a meterme en el mundo del consumo colaborativo, de la moda sostenible, a conocer un poco más estos dos mundos. Y a partir de ahí es cuando me decidí a dedicarme de lleno, porque yo soy interiorista, por eso nos conocimos por ahí. Nos conocimos por ahí. Pero esto siempre me había inquietado y entonces pues decidí a partir de Armario a Armario ver cómo podía dedicarme a esto que siempre me ha gustado mucho, aparte del diseño. Y entonces entré en una aceleradora de proyectos sostenibles, de Social Nest, y de ahí surgió Upcycling, que es, digamos, una evolución de Armario a Armario. Es para customizar la ropa que ya tenemos. Tanto la nuestra, que es para eso está la plataforma, que tú tienes una prenda que te gusta y ya no te pones, pues lo pones en la plataforma, te damos consejo y las fashion makers, que son o costureras, diseñadoras, gente que está de alta, te dice cuánto te costaría hacerlo y le puedes dar una segunda vida a tu prenda, porque es como una manera de estrenar ropa, de actualizarla. O sea, que cualquier ropa lo que hacéis es un poco nos orientáis Sí. de pues, si le pones unos flecos o le pones unos bordados o le pones cualquier cosa y la vuelves a utilizar y para ti en realidad es ropa nueva. Sí. O sea que la idea me parece fantástica y además creo que os va bastante bien, bastante bien. Y sí que me gustaría, puesto que sabes tanto de estos temas, que sabes que a mí me encantan, que me explicaras un poco en qué consiste el consumo basado en las 3 Rs. El viernes, si no me equivoco, fue el día del reciclaje y estaba basado un poco yo creo que en las 3 Rs, ¿no? Explícanos esto un poco.
Sí. Reducir es la primera. Sí, el método de las 3 Rs, el famoso método de las 3 Rs es primero reducir, es pensar realmente lo que necesitamos para no consumir tanto y consumir cosas que no necesitamos. Y sobre todo reducir se refiere a, y lo más importante, a plásticos de un solo uso, porque ahora la crisis que tenemos climática, sobre todo es debida a la gran cantidad de plástico que se consume y además de un uso, como botellas de plástico que se usa 1 minuto, 2 minutos y luego tarda, ahora no sé el dato exacto, pero muchísimos años en destruirse. Y pues sobre todo lo de reducir hay que aplicarlo a ese tipo en general, pero sobre todo a lo que más daña, que son los plásticos de un solo uso. La segunda es reutilizar, pues cosas que ya existen, volverlas a utilizar. Pues las podemos utilizar tal y como están, como pues en el caso de la moda, pues la ropa de segunda mano, la ropa vintage. Y aquí en la óptica también tenéis, reutilizáis gafas, Sí, ¿no? sí, Las además gafas. eso es uno de los temas ya que sabes que nos unen desde hace tiempo y estamos ahí. Como pues hay unas gafas, por ejemplo, y nosotros empezamos llamando primero, eran gafas vintage o de más años, gafas que estaban escondidas dentro de cajas en almacenes de ópticos de hoy que ya lo eran sus abuelos o sus antepasados. Y entonces yo, de repente, hablando contigo, pensé, Mariola, esto hay que darle una segunda vida, esto hay que darle una salida porque yo creo que son gafas todavía que hoy vuelve incluso un poco todo lo que llevaban nuestros antepasados y que las podemos volver a utilizar. Las llamamos vintage, Second Life, pero que en verdad son gafas que las puedes utilizar tanto de graduado como de vista, y la persona puede llevar una gafa Christian Dior de pues a lo mejor hace 20 años, o 30 o más, pero que son gafas que están en muy buenas condiciones. Y todo eso lo hemos sacado. Y los materiales también eran muy buenos, ¿no? Los que se utilizaban. Mira, hay gafas doradas que los baños que había en aquel entonces, no digo que sean de oro, pero efectivamente hoy las ves y están exactamente iguales. No han perdido, ni se han dañado, ni rayadas, ni nada. Incluso algún material ha cambiado de color, pero sigue gustándonos también. Entonces, a eso llamamos un poco reutilizar ese tipo de material, que son gafas pues que nos parecen muy interesantes, ¿no? Y que además eso está muy bien estado y en buen estado y son de actualidad. Sí. Luego también dentro de reutilizar está la customización, que es lo que más hacemos en Upcyclic, que es coger prendas o objetos que ya existen y mejorarlos. Por eso es el prefijo, el upcycling, viene del recycling, y se le pone el prefijo up porque se mejoran las condiciones del producto. Y eso también, hay un proyecto ahí también que estamos viendo. Ahí tenemos otro proyecto es muy chulo, muy chulo. Tenemos dos cosas ahí, hacemos una cosa que hemos contactado con una mujer súper interesante y una verdadera artista, se llama Ángela Domínguez, que, bueno, pues por ejemplo tienes la gafa de tu padre o de un antepasado y te hace mucha ilusión, o la tuya propia, que te has hecho unas gafas nuevas, pero decides que tus gafas antiguas te siguen gustando, pero están estropeadas, no se pueden, las ves y les falta algo. Bueno, pues desde un buen pulido hasta con esta mujer que hemos contactado, puede pintártelas, puede dibujártelas desde otro color hasta con algunos detalles, pues como hacéis un poco vosotros con la ropa, ¿no? Customizar esa gafa. Y personalizarla también según tus gustos, ¿no? Claro, además fíjate, se pueden personalizar hasta, por ejemplo, personas que vienen, ¿no? Es que hay una parte sentimental, ¿no? Pues esta es la gafa de mi padre y me gustaría tener en la gafa, conservar los cristales, conservar la montura o las varillas. Bueno, pues te puedes coser lo que es el frente de la gafa, por ejemplo, y llevarlo puesto en un suéter o en tu vestido. Hasta con la lente, por ejemplo, te podemos hacer un broche o... No sé qué decir, pienso que lo que tú comentabas antes, que es tan bonito reutilizar una cosa y encima darle más valor. Claro, y háblame no hace falta esto que un poco sea más. el mismo uso, como dices tú.
las gafas se pueden utilizar, o sea, si no llevas gafas, pues no hace falta que lo lleves como gafas, lo puedes usar de otra manera. También, claro, es eso, es darle, pues desde un colgante con un cristal, imagínate que llevas colgando el cristal del ojo derecho de tu abuelo, pues a lo mejor tiene pues habrá quien no le importará, pero habrá quien a lo mejor entre llevar un colgante comprado, que igual no te dice nada, pues llevar un detalle así, pienso que es una ventaja, ¿no? Claro. O el que te pinte esta mujer que os digo, miradas únicas se llaman las gafas, que te haga una gafa, un diseño como el que tú quieres, te cambie el color, te cambie tal. Yo pienso que es una manera de pues eso, estamos reutilizando de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y luego, esa era vamos a recapitular, la primera R era reducir, la que estábamos hablando ahora era reutilizar y la tercera es reciclar, que también es muy importante pues, para volver está dentro un poco de la economía circular, volver a utilizar o sea, que no hayan desechos, el volver a utilizar las cosas que se han utilizado. Y pues hay muchas marcas de moda sostenible que hacen reciclaje, que cogen pues, residuos de botellas o redes de mar y lo convierten en tejido para volver a hacer prendas. También existen en gafas. Claro, ¿no? en gafas también estamos trabajando últimamente porque desde gafas hechas con plásticos del mar, por ejemplo, tenemos alguna marca C2C que es muy conocida, son gafas hechas que yo he visto el vídeo de cómo desde que se empieza a recoger con las redes, como tú decías, la barbaridad de plásticos que hay en el mar, pero además los plásticos que están en la superficie, pues que flotan, ¿no? Entonces están íntegros, o sea, no han perdido hasta que se llegan a hacer unas bolitas y luego con esas bolitas ya se meten a la fabricación de las gafas, ¿no? Por ejemplo, las de plástico. Es verdad que hay otros materiales tipo pues, maderas, de corcho, de discos de vinilo, que se han aprovechado, por ejemplo, los famosos discos de vinilo, de tela. Hay gafas que llevan entre el acetato una capa de tela, con lo cual cada gafa, como es un trozo de tela, son diferentes. Cada gafa tiene su dibujo de la tela, porque cada uno utiliza un trocito. Tienes gafas hasta de latas de Coca-Cola ahora mismo. ¿Sí? Entonces, claro, hay una industria aquí que por supuesto, pues en Asun Oliver Ópticas estamos muy por la labor, por eso que te queremos tanto y siempre te llamamos para decir, Mariola, ayúdanos, Mariola, ¿cómo podemos llegar a esto? Y tal, que es lo bueno que tú estás influyendo muchísimo en la sociedad, sobre todo en la sociedad valenciana y más en este tema de la economía circular. Y está muy bien también que tengáis ese interés, porque también vosotros sois una óptica referente en Valencia por las gafas que tenéis, la gran variedad, las marcas, y para mí es súper motivador que gente también del sector de la óptica pues se preocupe por la sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad es algo que son 360 grados. Es una vez que te metes ya intentas cada vez ser más sostenible. Más sostenible es complicado, pero que hayan opciones dentro de la óptica me parece fundamental. ¿Y cómo ves tú en el mercado en el que nos estamos? Porque es verdad que hablamos cada vez más de moda sostenible, de economía circular, que hay muchos países que nos llevan años luz por adelantado. ¿Cómo nos ves a nosotros? En España, vamos a centrarnos un poquito aquí, o sea, ¿cómo ves el tema? Pues en España vamos más retrasados respecto a otros países, pues a lo mejor como Francia o Inglaterra, que lo de la segunda mano siempre lo han tenido como algo más normal, ¿no? Como otra opción de compra. En España siempre ha sido un poco como denostado, ¿no? Que lo de segunda mano que era peor o de menos calidad. Pero por suerte todo eso está cambiando. Yo ya lo he notado desde hace 8 años que empecé con De Armario a Armario. Ahora he notado ya que ha habido mucho cambio en eso, sobre todo por las nuevas generaciones. Las generaciones a lo mejor mayores que han tenido el pozo ese, a lo mejor de sus padres, igual también es porque como se pasaba la guerra y todo eso, antes como claro. llevar ropa heredada era que no podías comprarte ropa nueva. Pero ahora todo eso ha cambiado y también la gente más joven lo ve como algo que está muy bien.
Sí. vas De diferente, no vas de como hecho, además, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, con mis años aprendimos a reciclar porque mis hijos nos hablaban de que había que reciclar, por ejemplo, el tema de las basuras. Sí. Por ejemplo, entonces, eso lo aprendimos con ellos, ¿no? Y es verdad que cada vez notas que haya más tiendas donde, bueno, pues se han eliminado los plásticos, se han eliminado un montón de materiales que contaminen y tal, pero me gustaría... ¿Qué crees que podríamos hacer para que esto adelantara más, para que hubiera más gente dentro de este proyecto, que debería ser el proyecto de todo el mundo, Sí. pero que nosotros con la óptica ponemos un granito de arena? Tú con todo lo que te muevas de ropa y moda sostenible también. ¿Pero qué falta? ¿Qué crees que echaríamos en falta? Pues mira, hay una periodista que se llama Brenda Chávez que ha escrito un libro que se llama Tu consumo puede cambiar el mundo. Yo creo que esa frase es bastante... Recordarlo, ¿eh? Nuestros oyentes, que lo vuelvan, repítelo por favor para que lo recuerden. Tu consumo puede cambiar el mundo. O sea, cada compra que haces es un voto. Tú donde estás votando, o sea, donde estás comprando, estás haciendo que ese dinero llegue a cierta persona. Entonces, pues es mejor comprar en tiendas de barrio, en comprar lo local, gente que... artesanal. Y pues si hay alguna marca que has escuchado que no trata bien a los trabajadores o que no produce pues siguiendo una ética, pues intenta no comprar ahí. Es verdad que a veces decimos que es complicado porque esas tiendas, hay muchas tiendas y, o sea, que hay muchas y es más económico. Claro. Pero al final también, pues en vez de comprarte 4 cosas, te compras una mejor o, no sé, intentar, o por lo menos pensar. O sea, ya cada vez estamos más informados, hay más campañas que enseñan datos sobre lo que contaminamos y cómo se produce para ser más conscientes. O sea, el primer paso es la conciencia. Ostras, pues yo conozco a gente también que compra en tiendas que a lo mejor no le ha oído cosas y entonces se siente un poco mal, ¿no? No. Intenta cambiar. Es difícil cambiar de la noche a la mañana. Uno no puede ser totalmente sostenible de un día para otro. Es una cosa que va poco a poco, gradual y que una vez que empiezas... Y que además yo creo que haces que te sientas bien. Sí, yo creo que claro. haces que consigue que la persona cuando hace o compra de esa manera, o cuando vas a comprar piensas, ¿de verdad lo necesito? O puedo utilizar o reutilizar, como tú decías, y tal. Yo creo que hace que te sientas mejor. Es un poco como yo creo que nos debemos de mentalizar todos ahí, porque hasta, fíjate, nosotros, por ejemplo, recogemos las gafas de las personas que ya no quieren. Y tú dices... Nos preguntan, ¿hacéis algo con esas gafas? Y entonces, no os podéis imaginar la alegría que le das cuando te vas a países, pues un poco del tercer mundo, y llevas esas gafas que simplemente se las ponen, miran, y si ven bien, pues ya está. Yeah. O sea, o de sol, que a lo mejor aquí los cristales ya están un poquito rayados, bueno, pues ahí el papel que les puede hacer, ¿no? Hasta eso es una manera de darle la vuelta a ese producto que sirva para otra gente o que sirva para otras cosas, ¿no? Entonces, un poco movamos eso, Mariola, hay que moverlo, ¿eh? Pues sí. Yo creo que debemos empezar leyendo el libro, todos, oyendo a Mariola, echando un vistazo a su página web, que seguro que os va a encantar, pensando, sobre todo las mujeres, que es verdad, la frase cuando nos levantamos por la mañana, lo de ¿qué me pongo?, la tenemos yo creo que todo el mundo en la cabeza. Y a lo mejor, pues eso, hablando contigo, llevándote la ropa, tú asesorando un poco de cómo se puede cambiar, mejorar, customizar, pues pienso que es mucho mejor. Bueno, pues ¿se te ocurre? Cuéntanos alguna cosa más, si se te ocurre, de este tema. Bueno, pues por lo que estábamos hablando, hay un estudio que dice, bueno, no sé si lo tenía apuntado por aquí, el porcentaje, pero no lo tengo aquí, pero que dice que la mayoría de compras que hacemos no es porque lo necesitemos, es porque nos hace sentir bien en ese momento. Entonces, pues sí que es verdad eso, que las compras nos hacen sentir bien, pero si sabemos que además lo que estamos comprando está haciendo un bien o está llegando a gente que tiene menos recursos o sabemos que no contamina, pues siempre
siempre es más satisfactorio. Y yo añadiría también, a ver qué te parece, que es una cosa que es educacional. Y yo creo que es verdad que hoy en los colegios, por ejemplo, yo tengo un hijo profesor y ellos ya desde muy pequeñitos están enseñando la parte de reciclar, la parte de cuidar los residuos, de todo esto, con lo cual tengo la esperanza de que eso va a llegar y que todo el mundo va a poner pues su granito de arena. Sí, tienes razón, la parte educacional es súper importante. Y me alegro que en coles ya empiecen. En el cole de mi hijo también yo di un taller para, a partir de camisetas, pues se hace trapillo y ahí puedes hacer un collar o te puedes hacer una cestita. Claro, y además es que con las telas se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros hasta hacemos las fundas de las gafas, muchas veces son de telas recicladas, con lo cual, muy bien. Más que nada porque te da esa ilusión que has podido recoger una cosa y volverla a utilizar otra vez. Claro. Bueno, pues nada, Mariola, esperamos y te deseamos que todos tus dos más importantes proyectos, como son lo de Upcycling y lo de Armario a Armario, cada vez tengas más gente que te siga, más gente que crea en ti, más gente que te ayude, y en nuestra parte de la óptica te tenemos como eres la mujer sostenible. O sea, con nosotros tenemos todo basado en ti, en lo que tú nos enseñas, las ideas que a ti se te ocurran, y que seguimos esperándote que se te ocurran más. Claro, igualmente, ya sé que tú también eres súper creativa y que no nos van a faltar cosas para hacer por la sostenibilidad. Bueno, pues compañeros y amigos, hoy cerramos nuestro programa de Pasión por las Gafas con lo que hemos dicho: moda sostenible en gafas y en todo lo que os pueda imaginar, por una economía circular. Gracias, Mariola. Gracias.